¿Qué tal, amigos? Les saluda Laina Moscoso. Gracias por estar con nosotros. Bienvenidos a una nueva entrega de respuestas. En el día de hoy continuamos desarrollando la serie Temas y Doctrinas Controversiales. ¿Cómo estás, Miguel? Muy bien, Elaine. Aquí haciendo o tratando, ¿verdad?, de traer luz a áreas que mucha gente no tiene bien clara y otras que están completamente confundidos en términos de qué creer y qué no creer. Este es nuestro tercer programa de la serie. Ya hemos hablado de ángeles y demonios, hablamos de guerra espiritual y en el día de hoy vamos a hablar de lo que es la armadura de Dios. Temas que han sido lamentablemente malinterpretados y que hoy en día queremos con esta serie pues poner en perspectiva y a la luz de la palabra de Dios cada uno de estos temas. Sí, tú sabes que a lo largo de la historia de la iglesia siempre en algún momento, o partes de la iglesia, porciones de la población de la iglesia se han desviado del camino. Pero si hay algo que es constante, las desviaciones han sido diferentes de acuerdo a los temas en el tapete en el momento. Pero si hay algo que es común a todas las desviaciones, es el alejamiento de la palabra de Dios, que es su brújula. Esa es la brújula de la iglesia. Claro. Cada vez que tú te alejas de la palabra, sin necesidad, porque Dios no nos dejó nada a nuestra imaginación o especulación. Dios lo determinó todo para su iglesia, desde su fundamento, las creencias para cada área, las áreas de consejería, las áreas de predicación, las áreas de guerra espiritual, las áreas de disciplina, santidad. Entonces no tenemos que inventar, pero de alguna manera la iglesia como que quiere reinventar la rueda cada cierto tiempo y ahí vuelve otra vez y comete errores como ha venido haciendo por 20 siglos. Hablamos en el programa anterior de que Dios no solo habló de la guerra espiritual misma, sino que también especificó cómo librarla y nos dejó poderosas armas espirituales para llevarla a cabo. Sí, así es. Yo creo que tenemos que hacer una diferenciación entre la manera como usualmente las guerras se llevan a cabo. Cuando tú estás en guerra, usualmente tú ocupa una posición ofensiva contra el otro. Y de hecho muchas veces atacas tan fuerte como lo puede hacer porque tiene que destruir o debilitar al enemigo lo antes posible. Pero nuestro rol es diferente como cristianos. La ofensiva la hizo Cristo y Él ganó la victoria. Yo necesito adoptar una posición no de ofensiva sino de defensiva, de permanecer firme en el lugar en que Él me ha dejado. Y mire el texto quizás más conocido de Efesios 6, a partir del versículo 14, que tiene que ver con esta armadura que estamos hablando. Estad pues firmes, eso es lo que yo tengo que hacer. Ceñida vuestra cintura con la verdad, revestido con la coraza de la justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. En todo, tomando el escudo de la fe con el que podréis apagar los dardos encendidos del enemigo, tomad también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Con toda oración y súplica, orar en todo tiempo en el Espíritu, y así velar con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Lamentablemente, la iglesia se ha dejado confundir una y otra vez, y entonces en vez de prestar atención a lo que Dios dice con relación a esta armadura incluso, ha prestado atención a todo razonamiento humano, toda nueva enseñanza y corriente que la ha sacado, la ha desviado de donde debió haber permanecido, firme en la fe. Así es, y esa doctrina o táctica de guerra espiritual es la que se está predicando en la actualidad en muchas de nuestras iglesias y en muchas denominaciones. Sí, si tú escuchas, si tú lees lo que está ocurriendo hoy, la verdad que da mucha tristeza con frecuencia, porque lo cierto es que Cristo nos reveló que Él desarmó los poderes de las tinieblas. Estamos presenciando como un enfrentamiento entre fieles contra Satanás, como si Satanás tuviera que ser vencido, cuando la palabra revela que Satanás fue vencido. Y ahí mira lo que dice Colosenses 2:15, y habiendo despojado a los poderes y autoridades, refiriéndose a las fuerzas de las tinieblas, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de Él, de Cristo, triunfando. Hasta el punto fue la derrota que hizo un espectáculo público de estas fuerzas. Entonces, ¿por qué si ya el triunfo fue obtenido, tiene el cristiano que continuar peleando como si él tuviera que todavía garantizar el triunfo? No, Dios te entregó una posición de salvación y tú tienes que permanecer firme, defendiendo lo que Dios te entregó. No defendiendo para ganar la batalla, sino simplemente defendiendo lo que Dios te entregó como tuyo, que es la salvación, y eso tú lo haces, como vamos a discutir en el día de hoy, vía
lo que es el conocimiento de la palabra y vivir esa palabra. Y no vivir constantemente amedrentado, porque tal y como tú dices, pues la batalla ya fue ganada, o sea, y de hecho se hace difícil para nosotros protegernos de un enemigo que no vemos y que además es más poderoso que nosotros, entonces debemos confiar en que Dios es nuestro escudo y es quien nos protege. Claro, y podemos confiar porque Dios reveló eso, Dios asumió nuestra defensa. Si Dios no hubiese asumido nuestra defensa, como tú bien dices, siendo el enemigo más grande, más poderoso e invisible, nosotros no pudiéramos hacer nada contra él. Pero mira lo que Dios nos ha revelado. Según de Tesalonicenses 3:3. Pero fiel es el Señor, quien os fortalecerá y protegerá del maligno. Dios, en su fidelidad, va a protegerme de los ataques del maligno. Si te vas al Antiguo Testamento, en un momento en que Josué está supuesto a entrar a la tierra prometida y atacar la ciudad de Jericó, Josué 23:10 dice, un solo hombre de vosotros hace huir a 1000, porque el Señor vuestro Dios es quien pelea por vosotros. Dios es quien pelea por nosotros. Dios ha revelado eso. Entonces, ¿por qué pretendo yo ahora que yo tengo que pelear por Dios? Yo no puedo pelear por Dios contra un enemigo que es mayor que yo, que es más numeroso, que es más poderoso. Y cuando Dios ha revelado que ese rol no es mío, ese rol es de Él lo ha asumido, Él lo ha proclamado y Él ha ganado. De hecho, no creo que esto sea difícil de comprender para aquellos que tienen hijos. Es lógico pensar que un padre lucharía por defender su descendencia porque los ama. Claro. Imagínate a que Dios no peleara por nosotros. Imagínate que ese niño a quien tú te refieres no tiene un padre a quien pelee por él y es un niño de 5 años, de 6 años. ¿Cuál sería el chance de que tú pudieras vencer a un adulto? Ninguno. Claro. Pero tu padre asume esa defensa. De esa misma manera, el Padre Celestial asume la defensa y ha declarado eso. Mira, una vez más, la palabra de Dios nos dice que en el Padre Nuestro, que nosotros tanto conocemos, al final, mi última petición es líbranos del maligno. La mayoría de las personas conocen esa oración como líbranos del mal, pero en realidad el contexto en esta oración del Padre Nuestro es líbranos del maligno. Nosotros le estamos pidiendo. Cristo está enseñando a los discípulos a orar, porque eso fue lo que ellos le pidieron. Él le da la oración del Padre Nuestro que termina diciendo, Padre, líbranos tú del maligno. Y en 1 Juan 5:18 nosotros encontramos quizás una de las afirmaciones más contundentes a favor del creyente, que le deberían proveer al creyente seguridad y tranquilidad. Oye lo que dice, sino que aquel que nació de Dios lo guarda, Dios guarda a aquel que ha nacido de él, y el maligno no lo toca. 1 Juan 5:18, el maligno no toca a aquel que ha nacido de Dios. Y si lo toca, es porque temporalmente Dios ha dado ese permiso con la idea de hacer algo en su vida, pero Dios es tu escudo por delante y por detrás, como Dios le revela a Abraham. Abraham, no te preocupes, yo soy tu escudo por delante y por detrás. Yo no puedo volar mi retaguardia. Claro, Dios dice, no te preocupes, yo soy tu escudo, exactamente. Entonces, increíble. Podemos estar tranquilos. Miguel, háblanos de Efesios 6, del 14 al 18. Coméntanos ese texto que ya leíste en una ocasión. Bueno, la armadura de Dios es descrita en ese texto al que tú haces referencia a manera de metáfora. Una metáfora es una figura del habla que tú usas para establecer una comparación con algo conocido en el momento. En este caso estamos hablando de una armadura de un soldado y tenemos que pensar un soldado romano, porque Pablo escribe en un momento en que el imperio romano, ¿verdad?, era el prevaleciente y Jerusalén o Israel era dominado por este imperio. Entonces, en esa armadura, él describe seis piezas claves. La primera es el cinturón, luego la coraza, luego él describe los calzados, él describe también el escudo, el yelmo o casco de protección y finalmente la espada. Entonces, nosotros tenemos que pensar, como es una metáfora, yo tengo que pensar a qué corresponde cada una de estas piezas conforme a la descripción que él da en mi vida cristiana, porque no estamos hablando de un casco per se, ni estamos hablando de una coraza. Entonces, eso es lo que tenemos que describir ahora. Así es. Su correspondencia de la armadura en la vida cristiana. Hablemos de eso ahora. Exacto. Claro que sí. ¿Qué te parece entonces si iniciamos con la primera que mencionaste, que es el cinturón? Dice el texto, ceñida vuestra cintura con la verdad. Ok, entonces ese cinturón, que es lo que ciñe mi cintura,
nota como dice que es el cinturón de la verdad. Entonces, hablemos un poquito del soldado romano primero, para luego ir a la aplicación. Okay. Entonces, el soldado romano tenía un uniforme donde la pieza clave realmente era el cinturón, porque el cinturón sostenía de alguna manera el resto de la armadura. Cuando tú tienes una bata larga, por así decirlo, como muchas veces se usaba en aquella época, antes de tú ir a la batalla, tú tenías que subir esa bata y el cinturón era que te iba a agarrar la bata por encima del cinturón para que tú no tropezaras, para no pisarla. No pisarla con los pies. Pero a la vez el cinturón, de cierta manera, era la espada era colocada en el cinturón y la espada es el instrumento de defensa. Pero la misma coraza que protegía el tórax y el abdomen guardaba relación con el cinturón. Entonces ese cinturón es llamado el cinturón de la verdad. Lo que me dice a mí que en mi vida cristiana, cuando yo voy a hacer la guerra espiritual de que habla Efesios, lo primero que yo tengo que garantizar es que yo conozco la verdad, yo vivo en la verdad, para permanecer firme en la verdad. Cuando yo no estoy viviendo esa verdad, yo no puedo contar con la protección de Dios, porque ya Dios comenzó a decirme que realmente mi protección depende de que Él la haga, y Él la va a hacer en la medida en que yo quiera honrar la verdad que Él me ha revelado. Entonces tú comienzas a entender de qué se trata. Así es, y de hecho la palabra verdad aparece en la Biblia de las Américas unas 396 veces. Eso nos da una idea de la importancia que esta verdad tiene en el mensaje de Dios. Definitivamente. No solamente la verdad tiene una parte que es literal, lo que Dios reveló, pero tiene una parte que es aplicativa, y es cuando yo voy a vivirla, cómo la vivo. Y mucha gente quiere hacer, supuestamente, guerra espiritual con áreas de su vida no conformadas a la verdad, no de acuerdo con la verdad, no alineadas con la verdad. Y están derrotados antes de comenzar. No hay manera que yo pueda contar con la bendición, la protección, la dirección de Dios cuando mi vida no está organizada conforme y priorizada conforme a lo que es esa verdad que Dios ha revelado. Un pasaje que nos deja ver la importancia de la verdad o de la veracidad de nuestras vidas es el Salmo 51:6, que dice: He aquí, tú deseas la verdad en lo más íntimo, y en lo secreto me harás conocer sabiduría. Bueno, yo aprecio de ese salmo como Dios dice, tú deseas la verdad en lo más íntimo. Porque muchas veces yo te puedo estar diciendo algo que es verdad, pero en mi interior yo te estoy engañando, porque yo lo que quiero es que tú oigas lo que debe ser, que yo suene bonito, que yo suene aceptable, que tú puedas decir, yo voy a comprar eso que Miguel está diciendo. Pero al final, cuando tú te des media vuelta o yo me dé media vuelta, yo no voy a vivir por esa verdad. Entonces, no, Dios sabe cuáles son mis motivaciones, Dios sabe cuáles son mis intenciones, Dios sabe ahí en mi interior cuáles son mis pensamientos, cómo he estado pensando, y Él quiere que entonces, ahí donde nadie me ve, mi interior esté en conformidad con la verdad. Lo otro que tengo que recordar es que lo opuesto a la verdad, ¿qué es? La mentira. Bueno, ¿quién se identifica en la palabra de Dios como el padre de toda mentira? Satanás, en Juan 8:44. Él es el padre de toda mentira, y cuando él habla de su propia naturaleza, dice el texto. Mira lo que quiero leer. Dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y queréis hacer los deseos de vuestro padre. Él fue un homicida desde el principio y no se ha mantenido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza, porque es mentiroso y el padre de la mentira. Cuando tú dices una mentira, puede ser que haya verdad en ti, en otras áreas de tu vida. Pero en Satanás Dios dice, no hay verdad en él. Su naturaleza es la mentira. En Cristo no hay mentira. Su naturaleza es la verdad. Y ahí estamos, dos polos. Así es. El segundo de los instrumentos que mencionaste es la coraza. Y dice el texto: revestidos con la coraza de la justicia. ¿En qué consiste la coraza de la justicia? Bueno, recuerda una vez más, la coraza protege o protegía lo que es el tórax y el abdomen. En la antigüedad creían ellos que el corazón que estaba en el tórax era el asiento de la voluntad, el asiento de las emociones, y que no de las emociones, el asiento de la voluntad, y que las emociones estaban sentadas, o su asiento eran los intestinos. Esa era su creencia. De manera que la coraza de justicia estaba supuesta a proteger el corazón del cristiano, pero no el órgano del corazón. Así es. Su pensamiento, como él piensa, porque como él piensa, sí es.
sus emociones. Yo necesito estar firme en la verdad para que yo no viva emocionalmente. Eso a nosotros nos da una idea de qué forma yo debo vivir la vida. Pero nota que es llamada la coraza de justicia. La palabra ahí en inglés es righteousness, que nos da una mejor idea, y aquellos que conocen inglés ya la captaron, de que realmente cuando habla de coraza de justicia está hablando de una coraza de rectitud moral. En el caso de Dios sería una rectitud perfecta. En el caso del hombre no es una rectitud perfecta, pero está hablando de una vida de moralidad o de santidad. De integridad. De integridad a la altura de lo que se espera que un cristiano debe hacer. Entonces, eso es parte de cómo yo libro la batalla, viviendo en integridad de corazón. Miguel, estábamos hablando de las partes de la armadura, hablábamos de la coraza de justicia y tú decías que esta implica rectitud moral y que habla de nuestra integridad. Y te hablaba de que lamentablemente es una integridad que ha sido cuestionada aún entre los mismos creyentes. Así es. Yo quiero volver a la idea de integridad, porque la palabra en hebreo es tom, y tiene que ver con la idea de estar completo, entero, sin fracturas, sin grietas. En el griego es aletia o aletes, tiene que ver con el concepto de verdad. Cuando hablamos de vivir en la verdad, entonces estamos hablando de una persona que es veraz. Eso es exactamente lo que la gente dijo en un momento dado acerca de Cristo. Menciono eso, yo quiero citar el texto en un segundo, pero menciono eso porque quiero enfatizar que cuando tú eres una persona veraz, otros, incluyendo aquellos que no son tus mejores amigos o no son tu amigo para nada, aún ellos se ven obligados a reconocer el grado de persona que tú eres. Y mira lo que dice Marcos 12:14. Y cuando ellos llegaron le dijeron, Maestro, sabemos que eres veraz. Cuando habla de que ellos llegaron, se refiere a fariseos, escribas que querían hacerlo caer. Sabemos que eres veraz y que no buscas el favor de nadie, porque eres imparcial y enseñas el camino de Dios con verdad. ¿Es lícito pagar impuesto al César o no? Ellos creían que tenían a Cristo atrapado, porque si Cristo decía que sí, que había que pagar impuestos, pues entonces se echaría en contra de los judíos que no querían pagarlo. Si decía que no debía pagar impuestos, se echaría en contra del César. Y ellos, sabiendo que este hombre llama al pan, pan, al vino, vino, le dijeron, lo tenemos atrapado porque él no va a mentir. Tú eres veraz, tú eres imparcial, a ti no te importa el favor de los hombres. Eso es una condición para ser veraz, y es que tú no quieras la aprobación de los hombres. Entonces dinos, ¿se paga impuesto o no? Lo que no sabían que Cristo le iba a decir, mira, dame la moneda, pagar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Pero te das cuenta que la veracidad, cuando es vivida, es poderosa, porque aún el enemigo tiene que reconocer el grado de veracidad con el que tú vives. Así es. Ya hablamos, Miguel, del cinturón, hablamos de la coraza. ¿Qué me dices de los calzados? Dice la cita, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Bueno, fíjate que identifica los calzados con el Evangelio. Lo mismo que ocurre en Romanos 10, cuando se habla que hermosos son los pies de aquellos que traen buenas nuevas, refiriéndose al Evangelio. Cuando tú vas a librar esa batalla, cuando tú vas a vivir la guerra espiritual de que se está hablando, describiendo, tú no puedes ir con estrategias de hombre, tú no puedes ir con sabiduría y enseñanzas de hombre. Tú necesitas el Evangelio. El Evangelio es el poder de Dios para salvación. La predicación de la palabra, la predicación del Evangelio ha derrumbado imperios, ha derrumbado murallas, ha derrumbado murallas alrededor del corazón, ha tumbado, ha sido capaz de tumbar ideas prevalecientes en el momento. Entonces, tú necesitas el poder del Evangelio, la predicación del Evangelio a la hora de tú vivir tu vida y a la hora de tú querer llevar libertad a otros. Cuando nosotros estamos tratando hoy en día de plantar iglesias vía estrategias de hombres, vía sabiduría de hombres, nosotros vemos como muchas de esas iglesias no logran aplantarse, y si se plantan terminan cayéndose muchas veces. Así es. El Evangelio es el poder de Dios para salvación. Y si a eso le agregamos la superficialidad de la predicación de hoy, entonces tenemos un problema grave. ¿Tú crees que la superficialidad de los sermones hoy en día sea la causa principal por la que la gente hoy no cree en la predicación? Bueno, definitivamente es por lo menos una causa. Lamentablemente hoy sabemos de ciencia cierta que hay seminarios que entrenan a sus seminaristas diciéndole que no pueden predicar con mucha profundidad porque la población, la audiencia no le va a entender, ¿no?
¿de dónde que sacamos estas ideas? Déjame darte una idea, valga la redundancia, de algo que ocurrió en el Antiguo Testamento acerca de un hombre conocido con el nombre de Salomón y conocido también porque era el hombre más sabio que había existido y que iba a existir jamás. Y la gente venía a oír a Salomón. ¿A qué era que la gente venía a oír a Salomón? ¿Su superficialidad? ¿La superficialidad de su conversación? No, escucha. Y venían de todos los pueblos para oír la sabiduría de Salomón de parte de todos los reyes de la tierra que habían oído de su sabiduría. Yo tengo preguntas acerca de la vida. Todo el mundo tiene preguntas y esas preguntas son existenciales, no son superficiales. Tú no puedes responder a preguntas profundas con una predicación superficial porque no va a llenar esa necesidad. Tú necesitas la profundidad de la sabiduría de Dios para dar respuestas a las interrogantes profundas del hombre. Así es, definitivamente. Miguel, el tercer o cuarto instrumento que veníamos hablando, el cuarto instrumento es el escudo. Dice el texto, tomando el escudo de la fe con el que podréis apagar todos los dardos encendidos del maligno. ¿En qué consiste este escudo? Bueno, piensa en primer lugar en el soldado romano y luego la aplicación. El escudo es esa pieza que te protege, ¿verdad?, de aquello que viene contra ti. Entonces ahora la aplicación, el escudo es llamado el escudo de la fe. Entonces la fe es lo que me va a proteger muchas veces de esos ataques. ¿Por qué? Bueno, pensemos en un par de citas bíblicas. Hebreos 11:6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Si no puedo agradar a Dios, no puedo contar con su protección. Pero no solamente eso, el libro de Romanos 14:23 nos dice que todo lo que no es de fe es pecado. Yo no puedo pretender librar una batalla estando en pecado. La fe es sinónimo de confianza y la fe es lo que a mí me permite tener la confianza en Dios en medio de las dificultades, en medio del ataque, en medio de la batalla, para saber que Dios está por mí, está a mi favor, está de mi lado, para tener confianza y fe en lo que es la revelación de la palabra, para ir a ella y buscar en ella lo que yo necesito en cada momento de esta batalla que estamos hablando. Sin fe no puedes hacer esto, no puedes tener un buen caminar y no puedes tener una buena batalla a lo largo del camino. Definitivamente otra pieza importante de la armadura es el casco o el yelmo que protegía la cabeza. Y dice el texto, tomad también el yelmo de la salvación. Bueno, ¿cuál es la función del casco en una armadura? Es proteger la cabeza. Ok, entonces, por aplicación, ¿qué pudiera significar eso? Bueno, en mi cabeza está mi mente. Yo necesito, a la hora de yo vivir la vida cristiana y luchar esta guerra, proteger mi mente. Satanás es capaz de inducir pensamientos seductores en mi cabeza. Yo necesito proteger mi mente de pensamientos rebeldes, de pensamientos de orgullo. Yo necesito hacer todo eso. Yo creo que no es por accidente que la palabra nos manda en Efesios 4:8 y nos dice con toda claridad a lo siguiente: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto meditar. Ese verso, o la aplicación de ese verso, va a proteger mi mente, para que mi mente no se llene de especulaciones, de pensamientos negativos, nocivos, de duda que me asaltan. Entonces, todo lo que es verdadero, ahí es que comienza. Piensa en eso, y esa verdad es la que venimos enfatizando a todo lo largo de la armadura de Dios. Definitivamente, y el resultado de caminar de esa manera se expresa en el próximo versículo, cuando dice, y el Dios de paz estará con vosotros, en Filipenses 4:9. Claro, el Dios de paz, mi paz va a depender incluso de cómo está mi mente, del estado de mi mente. Sin lugar a dudas que la mente es donde, lo hemos dicho, lo dijimos en el programa anterior, la mente es el campo de batalla donde se libra esa guerra. Entonces, fíjate que el libro de Proverbios nos dice que tal como piensa dentro de sí, así es él. Entonces, ¿por qué me dice eso? Porque mi mente revela lo que yo soy y mi mente también determina lo que yo soy, porque como yo pienso, así yo actúo. Proteger esa mente, que es a lo que se refiere el yelmo de la salvación, de esos ataques. Miguel, hace un momento decías que lo que pensamos es lo que somos, y en la guerra espiritual yo hablaba de que es esencial entonces cuidar la mente. La palabra nos manda en Primera de Pedro 5:8, dice, sed de espíritu sobrio, estad alerta,
vuestro adversario, el diablo, anda al acecho como león rugiente, buscando a quien devorar. ¿Por qué no nos comentas un poco este texto? Bueno, lo primero es que hay una advertencia de que ciertamente ese adversario nuestro está al acecho de cuando tú estés más vulnerable para precisamente tratar de hacerte caer y devorarte si fuera posible. Eso es lo primero. Entonces se nos dan dos instrucciones en vista de esa realidad. La primera es que yo necesito ser sobrio. Esta vida de entretenimiento, esta vida de relajo que muchos quisieran vivir, no, esa no es la vida. La vida es algo muy serio, muy complejo. Yo necesito un espíritu sobrio para vivirla. De lo contrario, yo no voy a saber cómo pelear esta guerra espiritual. Esto me está hablando en medio de la superficialidad y de la cultura de entretenimiento de nuestros días. Número dos, después de ser sobrio, yo necesito estar alerta. ¿Qué implica eso? No te dejes distraer por las cosas de la vida, los juegos de la vida, las artimañas de Satanás, las estrategias de Satanás. Las tendencias. Las tendencias del momento. Un corredor en una carrera de 400 metros, por ejemplo, él no se le ocurriría mirar para el lado a ver quién le está pasando. Él sabe que eso lo hace perder concentración y lo puede hacer caer incluso. Él está mirando la meta. Corre tu vida de esa misma manera, de una forma alerta, porque Satanás te va a tirar muchas zancadillas. Y una de las zancadillas ha sido en esta ocasión hacer que la iglesia se enfoque y viva pendiente de esta guerra espiritual, en vez de vivir del Señor, que ganó la batalla ya, y vivir en su verdad, proclamando su verdad, viviendo su verdad, enseñando su verdad y firmes en la verdad. Eso es lo que nos toca hacer. Dice el texto, junto con el yelmo de la salvación, nos habla de que tomemos entonces la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. En este contexto. Bueno, mira qué bueno que literalmente esta vez lo dice la palabra, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. No tengo ni siquiera que hacer ningún ejercicio, lo que nosotros llamamos de hermenéutica, para entender qué es. No, es la palabra de Dios. La palabra de Dios es el instrumento de ofensiva de esta armadura. Es lo que es capaz de cortar, de cambiar individuos, de hacer algo que pasó, y que nosotros leemos en el libro de los Hechos, cuando Esteban está a punto de ser apedreado y él está predicando. Dice que la palabra que él predicó fue tan poderosa que se sintieron compungidos de corazón. En el original implica ser cortados de corazón. La palabra tiene esa capacidad de cortar al individuo. Entonces, ahí está. Ese es mi instrumento para defenderme, la palabra de Dios. A pesar de esto que dices, pocos son aquellos hoy en día que hacen uso de la palabra de Dios de manera apropiada para luchar una batalla que escapa a nuestro entendimiento. Así es. Yo creo que el creyente, a lo largo de los diferentes siglos, pero quizás peor ahora, ha cometido dos errores. Uno es ignorancia, falta de conocimiento. Oseas 4:6, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Si la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, es mi instrumento de ofensiva y yo no conozco la palabra, pues ya yo perdí. Y el segundo error es que a veces, conociendo la palabra, tienen una ortodoxia, conocen correctamente las enseñanzas, pero no tienen una ortopraxis, no tienen una práctica que sea congruente con lo que ellos conocen. Mira cómo Santiago 1:22 al 25 lo dice. Ser hacedores de la palabra y no solamente oidores, que se engañan a sí mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira a su rostro natural en un espejo. Pues después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. Pero el que mira atentamente a la ley perfecta, la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, este será bienaventurado en lo que hace, no habiéndose convertido en un oidor, pero un olvidador. No, tú tienes que oír y practicar. Y eso es una de las maneras como tú vas a estar alerta, cómo va a ser sobrio y cómo va a librar este conflicto. Definitivamente. Vamos a hacer un breve paréntesis en este momento para pasar a nuestro segmento de respuestas literarias y ver qué nos has traído para el día de hoy relacionado con este tema. Adelante.
cuéntanos, ¿qué nos tienes en el día de hoy con relación a la bibliografía? Bueno, dos referencias muy prácticas. El primero es Auxiliar Bíblico Portavoz. Este no es un auxiliar acerca de guerra espiritual, pero es un auxiliar que tiene mucho material doctrinal. Y en definitiva, lo que nosotros necesitamos es mejor formación doctrinal del contenido de la palabra. Y yo creo que esto lo puede hacer. Esto tiene un comentario, tiene un comentario de cada libro de la Biblia, tiene una mini teología sistemática y tiene hacia el final un resumen de temas que aparecen repetitivamente en la Biblia. Así que es bastante completo. Este material, realmente el autor hizo un trabajo extraordinario, Harold Wilmington, en acumular o en resumir una cantidad enorme de material de una forma muy esquematizada. Yo creo que este es un buen libro en contenido y un buen libro en la manera que ha sido resumido. El segundo libro tampoco es acerca de guerra espiritual, porque el énfasis de la palabra no es guerra espiritual, es sobre la verdad. Y por eso quisimos recomendar este libro, 10 mentiras sobre Dios, 10 cosas que frecuentemente la gente de la calle o a veces el mismo creyente cree acerca de Dios que no son ciertas. El autor es Erwin Lutzer, alguien que nosotros ya hemos recomendado en otras ocasiones. Y yo quiero leer un par de los temas de la tabla de contenido. La primera mentira, Dios es como nosotros queramos que Él sea. No, Dios es Dios. Número 2, son muchas las sendas que llevan a la presencia de Dios. Número 3, Dios es más tolerante ahora que antes. Número 4, Dios nunca ha sufrido personalmente. La número 10 dice, Dios dice, ayúdate que yo te ayudaré. Algo muy común. Dice, que no es verdad, eso no es lo que la palabra dice. De manera que le recomendamos este libro precisamente porque le va a traer verdad a su vida. Miguel, ¿de qué otra manera tú crees que nos ayuda la palabra de Dios en la guerra espiritual de la que hemos estado hablando? Bueno, déjame citarte un versículo que había traído para hoy, precisamente para compartirlo en algún momento. El Salmo 119, 133 dice, afirma mis pasos en tu palabra. Algunas traducciones dicen, ordena mis pasos. Cuando hablamos de ordenar mis pasos, estamos hablando de organizar mi vida. Y yo necesito, para organizar mi vida, organizar mis prioridades. Imagínate un soldado que vaya a la guerra con su vida desordenada y sus prioridades desordenadas. No sabe qué hacer primero, no sabe qué hacer después. De esa misma forma, hay cristianos que viven con sus prioridades desorganizadas y sus vidas desorganizadas. A veces tú tienes dos individuos que entraron a la vida cristiana al mismo tiempo y 5 o 10 años después, uno tiene su vida organizada y sus prioridades y el otro no. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Bueno, el grado de exposición a la palabra y el grado de rendición de mi voluntad y lo que yo soy a Dios, ahí está. Entonces yo necesito una vida organizada y esa organización y ordenamiento de mis pasos, solamente la palabra de Dios me la puede dar. Y se me ocurre preguntarte, ¿tú crees que eso también tenga que ver algo con lo que es el dominio propio? Definitivamente. El salmista de nuevo habla de que no quiere que ninguna iniquidad lo domine. Es el Salmo 119, versículo 133. La iniquidad es el pecado. Yo no quiero que ninguna conducta pecaminosa me domine, porque lo que te domina realmente te lleva. De hecho, Pedro, en una de sus dos cartas, dice que tú eres esclavo de aquello que te domina. Si tú tienes un pecado que te domina, tú eres esclavo de ese pecado. Y como esclavo de ese pecado, cuando tú vas a la guerra espiritual, es como pelear con una mano atada. Entonces, no tiene la habilidad de librar un conflicto efectivamente para poder honrar a Dios y que tú no salgas mal parado. Entonces, ahí está. Yo creo que el dominio propio, que es un fruto del Espíritu, es fundamental a la hora de yo poder hacer una ortopraxis, una práctica correcta de aquello que ya yo he aprendido en la palabra. Miguel, te hablaba hace un momento de que es interesante ver en la palabra de Dios cómo la espada del Espíritu es mencionada como la única arma dentro de toda la armadura que es ofensiva. Que fue lo que mencionamos hace un momento. Así es. Déjame abundar un poquito sobre eso, que fue parte de tu idea cuando regresabas ahora, que querías que hiciera. Hebreos 4:12 nos habla de que la palabra es más cortante que cualquier espada de dos filos, capaz de discernir mis pensamientos y las intenciones del corazón. Y hemos hablado mucho de cómo la mente es ese campo de batalla. Bueno, ciertamente la palabra de Dios me va a ayudar a discernir cómo yo estoy pensando
e incluso muchas veces me va a ayudar a entender si realmente las intenciones de mi corazón al vivir eran verdaderamente lo que yo pensaba que eran. Muchas veces estamos autoengañados pensando que estamos viviendo correctamente hasta que yo me expongo a la palabra y de repente la palabra como que me trae luz a mi mente acerca de los pensamientos, mi forma de pensar y luz a mis intenciones. Me convence de eso, yo entonces me arrepiento, pido perdón. Ahora yo estoy mejor equipado, mejor preparado, quizás es la palabra, para librar esta guerra espiritual o poder usar esta armadura que venimos hablando, porque ahora yo he encontrado áreas que estaban no en sujeción, porque toda área de pecado es una área en rebelión, Claro. y que yo he podido realinear con la palabra de Dios vía el arrepentimiento, y ahora yo estoy mejor equipado para ser sobrio y estar alerta, como Pedro nos llamaba en el texto que tú mencionaste en el segmento anterior. Y después de todo lo que hemos dicho, yo entiendo que la iglesia de hoy en día necesita recobrar lo que es la confianza en Dios para no caminar amedrentada por un enemigo que puede rugir, puede tratar de asustar, pero que, tal y como tú dijiste, ya ha sido vencido. Claro, al fin de cuentas, la falta de confianza en Dios es una falta de confianza en su fidelidad. Yo no creo que Dios es tan fiel como Él dice para protegerme, es una falta de confianza en su poder. Yo no creo que Dios tiene todo su poder a mi disposición para ser puesto a mi favor a la hora de la guerra espiritual. Es una falta de confianza en la soberanía de Dios que orquesta los eventos, que permite que algunas cosas lleguen a mí, que evita que otras cosas lleguen a mí. Y te das cuenta que lo que nosotros tenemos en la iglesia de hoy en día es una enorme incredulidad en el Dios que nos ha llamado, en el Dios que se ha probado fiel, en el Dios que creó el universo con simplemente abrir su boca, y en el Dios que ha dicho una y otra vez que nada ocurre en su universo a menos que Él lo haya permitido o enviado directamente. La iglesia necesita recobrar la confianza en la soberanía de Dios una vez más para poder salir del hoyo en el que está y dejar de estar prestando tanta atención a Satanás, que la palabra al fin de cuentas no es acerca de Satanás, es acerca de nuestro Dios. No. Claro que sí. No, y tal y como te decía, aunque ruja, aunque ataque, jamás podrá destruirla. Así es. Ya sé que este es el último programa que vamos a estar conversando acerca de lo que es guerra espiritual y todo lo de la armadura y demás. Y te quería hacer una pregunta que nos llegó acerca del movimiento de la risa. Es básicamente, si algunos han dicho que este movimiento de la risa santa es provocado por Satanás. ¿Es esto así? Bueno, mira, al principio yo no estaba seguro qué pensar, pero en la medida en que este movimiento realmente enseñó sus verdaderos dientes, si pudiéramos decir, no hay duda que este movimiento de Dios no pudo ser. Este movimiento hizo varias cosas. Número uno, desvió la atención de la iglesia totalmente, por lo menos donde fue experimentado, para que ahora todo el mundo, en vez de querer escuchar la palabra, lo que queríamos es ir y caer bajo este poder influenciante que me ponía a reír hasta el punto que la gente se caía al piso riéndose por horas. Y luego entonces eso se degenera y comenzamos a ver el ladrido santo, gente en cuclillas, ladrando en medio de otros mientras otros se reían a carcajadas. Y así fuimos viendo una serie de cosas que tú dices, pero ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde la iglesia puede ser tan tonta? Puede ser tan inocente, tan poco bíblica. Eso ocurre cada vez que el hombre se aparta de la palabra, cada vez que se olvida que el centro de su vida es Cristo y cada vez que él quiere hacer de su experiencia y de lo fenomenológico, los fenómenos, las cosas sobrenaturales, el centro de la vida cristiana, entonces él siempre va a encontrar otro farsante más, otro payaso más, otro vidente más que quiera venderle la mentira por la verdad. Y lamentablemente, como la naturaleza de Satanás es la mentira, esa mentira camuflajeada viene de una manera muy poderosa, y como el hombre tiene una naturaleza pecadora que le encanta lo que es la falsedad, es como que la mentira para el hombre es como un filete de churrasco para el paladar. Eso es increíble. Entonces hemos visto el hombre comer estas mentiras una y otra vez de forma distinta, diferentes sazones, diferentes servicios, diferentes platos, diferentes chefs a lo largo de la historia, y cómo el hombre ha sido engañado y la iglesia engañada. Permanezca firme en la verdad y la verdad os hará libre.
Definitivamente. Miguel, vamos a, así como te hice esta última pregunta que te dije que venía de nuestra audiencia, vamos a revisar en nuestro segmento de preguntas dos más que hemos elegido para que tú contestes en el día de hoy. Adelante. Integridad y Sabiduría es el portal a través del cual recibimos las inquietudes de nuestros televidentes y, como siempre, en nuestro segmento de preguntas en el día de hoy vamos a responder a dos de ellas relacionadas al tema que hemos estado tratando en el día de hoy. Miguel, la primera dice, ¿puede el cristiano no tener puesta la armadura de Dios o no tener puesta alguna parte de esa armadura? La primera pregunta, no, si tú eres un hijo de Dios, el día de tu salvación, Dios te entregó una armadura. Ahora, yo puedo fortalecer esa armadura, yo puedo debilitar esa armadura, yo puedo tenerla mal puesta, por así decirlo, pero dijimos que la armadura de Dios, en el contexto, en el original, cuando nos manda a poner la armadura de Dios, tiene que ver con algo que tú te pones de una vez y para siempre. De manera que no, se supone que el Espíritu que mora en mí es parte de la armadura, la palabra que Dios me entregó es parte de esa armadura. La santificación que Dios comienza a hacer en mí cuando hablamos de la coraza de justicia es parte de esa armadura, de manera que no. Puedo ponerme una parte y no otra no, porque la armadura no es algo literal, donde yo digo, me pongo el casco pero no tengo lo otro. Una armadura es una metáfora que ilustra con cuáles cosas se supone que un cristiano debe ir a la guerra. Entonces, cuando hablamos del yelmo de la salvación, que tiene que ver con mi casco y la protección de mi mente, yo necesito esa protección de mi mente vía la palabra. Ahora, la palabra ya yo la tengo, y las instrucciones ya yo la tengo. Puede ser que yo no esté haciendo buen uso del casco que ya Dios me dio, porque es con la palabra que yo voy a proteger mi mente, mi corazón. Entonces, esto no es algo que se pone parcialmente o se pone y se quita, porque no es algo literal, es algo metafórico. Muy bien, la segunda pregunta dice, ¿cree usted que en algunos casos se deben practicar exorcismos? Sí, en algunos y raros casos, porque hoy en día nosotros creemos... No es lo común. No, mucha gente piensa que todo el mundo tiene un demonio. De hecho, yo he leído libros que hablan de que todo el mundo tiene demonios, incluyendo los cristianos. Hello. Esa enseñanza es completamente nueva a la vida de la iglesia en 20 siglos de historia de Jesucristo para acá. No, el cristiano no tiene demonios. Donde mora el Espíritu Santo no creemos en lo más mínimo que pudiera morar un demonio junto con él. ¿Qué tienen en común Dios y Belial? Dice 2 Corintios 6. Entonces, eso por un lado. Pero hay individuos que sí han sido poseídos. Yo he tenido una o dos experiencias con ellas, no muchas. Yo he tenido muchas otras gente que me lo han traído porque, por si acaso, tiene un demonio que en realidad... Nada, el individuo tenía rebeldía, tenía amargura, tenía depresión airada, una serie de cosas. Su propia carne, que es nuestro peor enemigo. O tenía una enfermedad psiquiátrica. Así es. Entonces, estamos hablando de la necesidad de nosotros poder separar estas cosas, y estos son los casos menos frecuentes, pero sí ocurre. ¿La armadura de Dios o del hombre? ¿Cómo nos despides en el día de hoy? Mira, hace unos años atrás yo estaba hasta cierto punto desesperanzado con lo que estaba pasando, porque veía a creyentes y otros que no eran creyentes, pero creían que sí lo eran, engañados en medio de esta famosa guerra espiritual y armadura de Dios y demonios, y yo decía, bueno, no hay esperanza porque esta gente no va a salir de ahí. Pero hoy en día yo tengo otra perspectiva. Yo creo que hay un grupo de personas que realmente pasó por esa experiencia, incluyendo la risa santa y mil otras cosas más, que han abierto los ojos y se han dado cuenta que realmente en esto no había nada de verdad, todo esto era una falsedad. Algunos han quedado en bancarrota debido porque todo esto se combinó con el Evangelio de la Prosperidad. Claro. Y esa gente ha quedado sedienta por la verdad y está buscando la verdad. Y Dios la está llevando donde hay pastos. Y creo que hay múltiples iglesias que están siendo avivadas hoy en día, y probablemente sea a lo largo de múltiples países incluso, donde el pasto de la verdad está siendo servido. Entonces yo tengo esperanza hoy de que ciertamente una porción de la iglesia
que verdaderamente son hijos de Dios, han sido alertados por Dios, alertados por su Espíritu, han vivido consecuencias de su pecado que Dios les ha impuesto, pero Dios les está sacando y lo está llevando a pastos y están comiendo de la verdad y están viendo que realmente esta es la verdad y no aquella mentira que habían abrazado. De manera que con qué quiero despedir a nuestra audiencia es: busque la verdad, vaya a la palabra, coma su pasto, el sueño, la experiencia sobrenatural, la visión. Dice Dios, esa es la paja, mi palabra es el grano. Y Dios decía a través de Jeremías, ¿qué tiene que ver la paja con el grano? El profeta que tenga su sueño, que cuente su sueño, pero el profeta que tenga mi palabra, que hable mi palabra de verdad o con denuedo. Entonces, enfóquese en la predicación, en el estudio de la palabra, y de eso es sobrenatural, para que Dios lo haga cuando Él entienda que sea necesario. Pero ese no es el enfoque de la vida cristiana. De hecho, ni en los tiempos de Cristo, a pesar de las innumerables cosas sobrenaturales que Él hizo, la mayor parte de su tiempo Él no se la pasó dándole señales. Llegó un momento incluso que rehusó darle más. Él se la pasó enseñando la palabra y enseñándola a entender la palabra. Así es, Miguel, muchísimas gracias por tu aporte en esta serie tan interesante sobre temas y doctrinas controversiales, y gracias entonces también por tu luz en el día de hoy con relación a este programa sobre la armadura de Dios. Gracias a ti una vez más. A ustedes, amigos televidentes, les recordamos que visiten nuestra página en internet, la dirección integridadysabiduría.org. Gracias por habernos acompañado y nos vemos en una próxima ocasión.